Ok, Primera de Crónicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Digan conmigo, un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza. ¿Qué traían los hijos de Judá? 6,800 listos para la guerra. ¿Listo para qué? De los de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Y de los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joaida, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,300. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes. ¿Cómo eran? Muy valientes, varones ilustres en las cosas de su padre, en las casas de su padre. Dice, y de la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, digan conmigo, los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Cuántos? ¿Entendidos en qué? ¿Entendidos en qué? Y sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Señor mi Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra. Levanta tu manito ahí. Señor mi Dios, y yo quiero que todo aquel que vino dispuesto por una palabra le diga: Señor, yo quiero que hoy tú me hables. Los evangelistas, los obreros, pastores, hombres y mujeres que estás aquí, yo creo que hoy Dios te va a hablar. Hoy la palabra va a fluir. Vamos a adorar a Dios. Señor mi Dios, te adoramos, porque cuando hay un verdadero adorador, el corazón se abre para que la palabra sea recibida. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por todo. Hoy te pedimos que seamos instruidos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Y el pueblo de Dios dice: vamos a brindarle un fuerte aplauso al que vive. Pueden sentarse, que Dios me lo bendiga. Eso es la adoración. Mantente ahí en esa adoración, músico. Escúcheme bien, quiero que me presten atención a lo que vamos a hablar. Pido reverencia, por favor. Hoy vamos a hablar la palabra del Señor, y para que Dios pueda ministrar a tu vida es necesario prestar atención. Recuerda que es importante el prestar atención más que la grosura del carnero. Amén. Así que hoy yo quiero hablar a tu espíritu. Más allá de esto, yo quiero despertar una pasión en ti. Así que vengo a hablarle a personas entendidas, gente que va a entender y comprender lo sobrenatural de Dios. Amén. Y a su nombre. Ok, escúcheme bien. Sabemos que en la época de David hubo mucha guerra, hubo tantas cosas, porque David fue llamado por Dios para ser el rey de Israel. Pero había un hombre llamado Saúl que estaba ocupando el puesto del rey para aquel entonces, también ungido por parte de Dios. No era el tiempo todavía de David ser el rey, pero él se sometió todavía humildemente bajo la cobertura de Saúl. Sabemos lo que pasó después. Sabemos que al tiempo Saúl se levanta contra David, y David era totalmente perseguido. Y durante esa persecución David pasó una serie de adversidades, pasó una serie de cosas que
durante la persecución, en vez de hacerse más pequeño, este hombre se hizo más fuerte, y a su nombre. Así que, iglesia, cuando tú eres perseguida, cuando tú estás bajo persecución, tú te haces más fuerte. Alábale que Él vive, y a su nombre. Así mismo le ocurrió a David. Mientras era perseguido, más se hizo fuerte. El hombre se fue a una cueva y llegó a formar prácticamente un ejército, porque en esa cueva fueron también hombres tras él, y a su nombre. Ya el hombre ya no era uno solo, ni dos, ni una familia. Ya el hombre era un ejército. El hombre empezó a hacerse fuerte en medio de esa persecución. Pero llegó Saúl, y cuando Saúl empezó a ir en contra de David, David habló con su pueblo, con su ejército, y le decía: no, Dios tiene el control de todo. Él lo dejaba todo en manos del Señor. Líbrame, Jehová, de levantar mi mano contra un ungido de Jehová. Y ocurre lo siguiente, que sabemos que Saúl consulta a una divina. Había perdido el favor de Jehová, y Saúl muere en el camino, en medio de una guerra. Y ahora ya le corresponde en el tiempo correcto ¿a quién sea el rey? A David. Y cuando ya David va a ser coronado como rey, ya él había sido 7 años rey en Hebrón, y ya el hombre iba a ser rey ahora no solamente en Hebrón, sino en toda Israel. Cuando él va a ser coronado, empieza a ver y a llegar cada tribu, y cada tribu llegó con ciertas cualidades. Cuando vemos la tribu de Judá, llegó con lanzas y escudos. ¿Con qué llegó? Digan conmigo: con lanzas y escudo. Y dicen que estaban listos ¿para qué? Estaban listos para la guerra, hermano. Yo me imagino esa tribu llegando, y dice que eran 6.800 hombres listos ya ¿para qué? Para la guerra. Estos hombres estaban ya dispuestos para pelear. Estos hombres tenían su escudo y sus lanzas listos, preparados para toda buena obra, dirían ellos. Ocurrió lo siguiente, escúchame bien. Dice que después de esto ya empezó a llegar otra tribu más. Empezaron a llegar los de la tribu de Leví. Empezó a llegar los de la tribu de repente de Benjamín, a pesar de todo que Benjamín estaba un gran grupo con Saúl. Empezó a llegar los de la tribu de Efraín. Empezó a llegar una cantidad de personas dispuestos para la guerra, esperando la siguiente orden de David, que David le diga: es el momento de salir a pelear, llegó la hora y llegó el tiempo. Pero hay una tribu que me llama la atención, y es la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar, dice la palabra, que llegó con 200 hombres, mientras otras tribus llegaron con 20,000, 6,000, 7,000 y 8,000. Esta tribu simplemente llegó con 200 hombres, y a su nombre. Pero esta tribu, cuando llega, había algo diferente. No llegó con escudo, no llegó con lanza, no llegó con hombres valientes dispuestos para la guerra. Llegó simplemente con un grupo de personas que eran entendidos en los tiempos. ¿Qué cualidad tenían esta tribu? Digan conmigo: eran entendidos en los tiempos. Diga, eran entendidos en los tiempos y sabía qué es lo que necesitaba Israel. Ahora vengo a la palabra para usted, iglesia. Yo quiero que te me pongas ahí atentamente, porque la palabra es para todos nosotros. Vengo a decirle a la gente de aquí de Barranca, no solamente de Barranca, sino de nuestro estado Monaga. No solamente en nuestro estado Monaga, sino en toda Venezuela. ¿Sabe lo que le falta a Venezuela? Es un grupo de gente entendido en los tiempos, que no necesita arma, ni guerra, ni pistola, que necesitan la unción y el poder de Dios. Alábale que Él vive, para transformar a una nación, y a su nombre. Dios mío, escúchame. Vino esta gente preparada, dispuesta para la guerra, con escudos y lanzas. Ellos estaban dispuestos a todo y a lo que sea. Una gran multitud. Sabemos que hoy en día no somos muchos. Sabemos que de repente el evangelio es una minoría. Gracias a Dios del cielo, hoy en Venezuela está creciendo. Tuvo un crecimiento muy alto en estos últimos tiempos, de 10 años para acá, sobrepasando el crecimiento que tuvo la iglesia católica, los testigos de Jehová y los mormones. Significa que Dios está con Venezuela, iglesia, no te preocupes. Estamos en unos tiempos donde la iglesia tiene que aprovechar. Seamos entendidos en los tiempos.
Vengo a decirte, hombres y mujer de Dios que estás aquí, vamos a ser entendidos en los tiempos, por favor. Hay gente que están diciendo, es el tiempo de Dios. Yo creo que todavía no es mi tiempo. Yo creo que eso es para después. Yo creo que ese tiempo ha pasado. Vengo a decirte de parte de Dios, vengo a hablarte como ministro de Dios, que analice los tiempos. Hubo un grupo de personas que Jesucristo le dice, ustedes saben discernir los tiempos en que viene la lluvia, saben discernir cuándo es luna nueva y cuándo no lo es. Igualmente como cuando de repente usted le dice a un hombre, a un ancianito que trabaja las tierras, sabe cuándo es luna nueva, cuándo es menguante y creciente. Usted me pregunta a mí la luna que sea y a su nombre. Lo importante es que siembre la mata. Yo no sé qué luna es, yo lo que sé abrir el hueco y sembrar la mata y a su nombre. Pero usted le dice a un ancianito de eso, hermano, lo que le puede meter 3 pescozón, no, todavía no es tiempo de sembrar, eso no se siembra así, todavía no. Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócritas, porque no saben discernir bien los tiempos. Ahí está el Hijo de Dios entre ustedes y todavía no ha entendido que es tiempo de gozo. La gloria se derramó sobre este lugar y no han podido comprender, pero la iglesia de Jesucristo sabe que estamos en los tiempos donde Cristo ya viene, donde la gloria de Dios será mayor. Alábale que Él vive. Evangelistas, obreros, misioneros, hombres de Dios que estás aquí, escúchenme. Si ustedes te pones a analizar los tiempos que vivieron los pastores, nuestros antecesores, eran tiempos duros para el evangelio, no eran tiempos fáciles. Hoy nosotros estamos gozando de todas esas dichas. Yo le decía a los evangelistas, me siento bienaventurado. Respire hondo, siéntese bienaventurado, porque yo no he pasado por lo que ellos han pasado. ¿Sabe lo que pasaron esos hombres de Dios? El pastor Puerta, Gigi Ávila y Rasky, pero ellos ya sus tiempos se les ha pasado. El hermano Puerta nos está delegando a nosotros, a sus hijos, esta gran comisión. Y es por eso que vengo a decirle a los hombres y a la mujer de Dios que estás aquí, aprovecha el tiempo, porque los tiempos, diría Pablo, son malos. ¿Qué estás esperando? Levántate de la silla y adora a Dios. Empieza a servirle. Dile a tu pastor, heme aquí estoy, heme aquí para el servicio. Y a su nombre. ¿Qué espera? No, que todavía no es el tiempo. Escúchenme. Dios le había dicho a su pueblo, construyan el templo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué sucedió? El pueblo se había detenido porque ellos decían que todavía no era el tiempo de ver esa promesa, porque eran tiempos duros y difíciles. Y Jesucristo, y Dios, por medio del profeta, por medio del sacerdote, le dijo, mira, yo soy el dueño del oro y de la plata. Están acumulando en sacos rotos. Muchos se fueron, pero escúchame, vuelvan a mi obra. Vuelvan, porque si yo di la palabra, yo lo voy a cumplir. Si yo dije que te iba a bendecir, si yo dije que tú eras evangelista, créelo. Si yo dije que te iba a usar en la congregación, créelo. Si yo te lo dije, cree esa palabra. Créelo, créelo, créelo. Bríndele un fuerte aplauso al que vive. La gente hace unos años atrás estaban como locas. No hallaban qué hacer, desesperados. Muchos se estaban yendo del país. Yo no estoy en contra de la gente que se vaya del país. Mano, váyese. Pero acuérdese de la obra, de la iglesia. Porque ponen al pastor a orar, a ayunar, se van por allá. Después, pastor, todavía no me han dado el trabajo. Y están por ahí, ore por mí, y uno orando por ellos. Después que consiguen el trabajo, trabajan hasta las 10, 11 de la noche como unos burritos, lo que no hacían aquí en Venezuela. Después llega, pastor, lo que pasa es que llego cansado y no me da chance, puro dormir. Bueno, tranquilo, hijo, nosotros como buenos, tranquilo, hijo. Después pasan 3 meses y no le escriben a uno. ¿Qué estará pasando con el hermano fulano de tal? No publican más nada. Y al tiempo, se descarrió el hermanito. Señor, reprenda al diablo. Yo no estoy en contra de que salga del país. Yo lo que estoy en contra es que se olviden de Dios. Y lo peor es que ni un peso ni un real mandan. Diga, ay, por lo menos. Cambian de número, ya no dicen, oye, yo siento que Dios está hablando. Eran tiempos difíciles. Tiempos donde de repente situación, la crisis, ok. Pasó la pandemia.
Momentos duros, pero el que era inteligente sabía que esos momentos era para buscar ahí, encerrarse con Dios. Hermano, el que no aprovechó esos tiempos, difícilmente vuelva a aparecer otro. Porque muchos de nosotros no salíamos a trabajar y cobrábamos dinero. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué decían? Por la pandemia. Quédate en tu casa, desde tu casa. Y la gente estaba tan aburrida que se popularizó Netflix, las redes sociales. Pero había que aprovechar ese tiempo de buscar a Dios. Y hoy es un tiempo, estamos en un tiempo donde la obra evangélica Luz del Mundo te necesita, nos está llamando, nos está mandando a involucrarnos en algo grande y poderoso. No es que ya, no, escúcheme. Hay gente que está diciendo todavía no ha llegado el avivamiento. Mira, primero y principal, el avivamiento empieza por nosotros. Hubieron hombres de Dios que marcaron grandes historias, pero era porque su avivamiento lo empezaron en su corazón. Aunque otros no entendieron el avivamiento, ellos tuvieron avivamiento en su corazón. Aunque la nación no tenga avivamiento, pero hoy estamos viendo algo diferente. Estamos viendo que Dios está levantando una generación llena del poder de Dios. Y no solamente eso, sino que todo el territorio venezolano está siendo avivado. Vamos a prepararnos para el gran avivamiento que está ocurriendo desde ya en nuestra nación. ¿Qué estás esperando? Dios te necesita. No necesita Venezuela, como le dije, no necesita armas, no necesita pistolas, no necesita de repente, no. Hay gente que está diciendo, ¿qué es lo que necesita Venezuela? Necesita que los hombres y las mujeres de Dios marquen la diferencia en estos tiempos, prediquen el evangelio. Necesitamos esos tipos de hombres. ¿Qué es lo que necesita? Necesita gente como Isaacar, entendida en los tiempos, que lleguen un grupo, no 200, ya somos más, que lleguen un grupo de gente vestidos de azul, corbatas rojas, entendidos en los tiempos para marcar y quitarle los territorios al diablo. Bríndale un fuerte aplauso al que vive. Eso es lo que necesita Venezuela. Eso es lo que necesita nuestro municipio, las calles, los vecinos. Usted y yo nos armemos de valor, nos encalcemos nuestro hermoso uniforme. ¿Quiénes van? Tú. ¿Quién más? Más nadie. No importa, nosotros mismos somos. Vamos a orar. Somos entendidos en los tiempos. Tenemos la aprobación del pastor. Tenemos la aprobación del anciano. Nos están enviando. Si tú no aprovechas, ¿qué quieres tú? Vamos a aprovechar. Dios nos está mandando a trabajar en su obra. Ser entendido en los tiempos. Hay gente, es que no creo que todavía sea mi tiempo de ser evangelista, de predicar, es que todavía me falta. No es así. Escúchenme, voy a otra historia y quiero que me presten atención. Estaba en Samaria ocurriendo algo fuera de lo común. Dice que había gran hambre en Samaria. ¿Qué era lo que había? Hambre. Y estaba pasando un caso muy fuerte. Era que dos mujeres se habían puesto de acuerdo en comerse a un niño y después al otro día se comían al otro. Cuando esta tragedia y esta desgracia ocurrió, vea cómo estaba la generación, cómo estaba la situación. Se estaba desmoronando. Situación política, económica, en todas las áreas. Y dice la palabra del Señor que esto llegó a oídos del rey, porque la mujer le decía: salve, oh rey. Y dice la palabra que el rey, cuando escuchó esto, lo primero que hizo fue mandar a buscar al profeta Eliseo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora, ¿por qué llaman al profeta Eliseo si el rey tiene el poder político? Si el rey tiene el poder económico y tiene el poder militar para arreglar esa nación, ¿por qué lo llaman a él? Si él se supone que el rey tiene todos los poderes habidos por la tierra, terrenalmente.
pero él busca es un hombre de Dios. Yo digo, iglesia, que te van a mandar a buscar y te van a llamar. Dice la palabra que Eliseo estaba sentado con los ancianos conversando. Y dice que cuando llegaron a él, porque le mandaron a pedir la cabeza, ¿qué culpa tenía Eliseo? Hermano, es que nosotros tenemos la responsabilidad espiritual sobre nuestra nación. Hermano, usted y yo, usted no sabe lo que movemos en el mundo espiritual cuando salimos allá. Dios mío. En el mundo espiritual, usted y yo tenemos potestad de quitarles almas al diablo. En el mundo espiritual tenemos la potestad de bendecir sectores, lugares. Aunque muchos no lo entiendan así, usted y yo sí lo entienden. Porque a donde llega un evangélico, llega la presencia de Dios a ese lugar y algo es cambiado. Alábale que él vive. Y mandaron a llamar a Eliseo. Y Eliseo, no te preocupes. Vea lo que le dijo: mañana a esta misma hora habrá abundancia. Mañana, eso es lo que necesita Dios en estos tiempos. Gente entendida que sabe que con el poder de su boca puede cambiar la situación. Gente que no declare cosas negativas. Gente que le pueda decir: no te preocupes, ya Cristo llegó a este lugar y llegó a esta casa. Llegó el tiempo, y usted pueda discernir los tiempos y decir: hasta hoy se acaba la maldición en este hogar. Llega y reina la bendición de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Alábale. Qué maravilloso es entender esto. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros, iglesia. Vengo a decirte y vengo a motivarte y a despertar en tu espíritu. Sigue trabajando. Si te sentías de repente, que te sentías que cohibido, que te sentías que no era el tiempo, vengo a decirte que es el tiempo de trabajar. Aprovecha. Todas las cosas se nos están dando. No estamos en pandemia, podemos predicar. Hermano, conozco amigos que están fuera del país, cómo lloran. Antier no hablé mucho, decía cómo extraño Venezuela. Porque en Venezuela se puede predicar el evangelio a todas partes. Cómo extraño esos cultos pentecostales. Cómo extraño una plataforma, esas cornetas que ponen ahí y él le sigue alabando: si viva la fe y la esperanza. Aquí no se puede hacer eso. Aquí tú llegas y montas una corneta y al ratico tienes los cuerpos policiales para meterte una multa, para sacarte corriendo de ahí. En España, un primo que llegó allá, que es evangelista, me dijo: Leander, yo no puedo aquí predicarle a nadie porque eso es penado. De llegar y decirle: Dios te bendiga, Cristo te ama, eso es penado. ¿Sabía usted? Simplemente el hecho de decir eso es penado. Eso es penado allá. ¿Por qué? Usted tiene que primero dirigírsele a las personas: muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Puedo hablarle de Cristo, del evangelio? Y la persona, si te da autoridad y te dice sí, puedes hacerlo. Y si te dice no, hermano, quédese tranquilo porque va a llevar la multa o preso. Y hoy en día, a veces hacemos los cultos, ni la junta comunal sabe que nosotros estamos. Y de repente vamos a la junta comunal, ¿verdad? ¿A cuántos días tiene? No, está bueno, dele otro más para que esta gente se convierta al Señor, Dios mío. Para que son. No, y entonces en las minas llegan y dicen, menos mal, en las minas llega y dicen: oye, estamos como sintiendo cosas raras por aquí. No, hay algo como extraño. No estamos sacando, estamos como que los mismos malandros. No, manden a llamar a los evangélicos que nos vengan a orar. Y ellos mismos montan la campaña, montan la tarima, y ustedes ven y están ahí y pongan el evangélico, y cuando bendice y ven el éxito y ven el mover de Dios, le dicen al pastor: pastor, para la otra me ponga otra campaña. Yo no pertenecen a la iglesia y ayudan más que a veces los miembros de la... Ay, Dios mío, diga gloria. No son miembros y a veces ayudan más. Y a veces al pastor se le ocurre unas locas ideas
vamos a hacer esto y aquello, vamos a conseguir no sé cuántas arepas, vamos a hacer el arepazo. Y a veces nosotros estamos como, pastor, pero recuerde que estamos en Venezuela. Mira, yo sé que estoy en Venezuela, pero el mismo Dios que me sustentó pasado y me ha sustentado, me seguirá sustentando. Él me añadirá en tiempos duros y difíciles. Yo no estoy viendo lo que está alrededor, yo estoy viendo lo que la Biblia me dice. Yo estoy siendo entendido en los tiempos. Y a su nombre, seamos entendidos en los tiempos. A veces los pastores, hermanos, se les ocurren unas cosas. Terminan una campaña y ya, el pastor y la ofrenda, quédese tranquilo, hermano. Trabajemos. Vamos a apoyar al pastor en sus locuras. Volvámonos locos todos entonces. Yo me acuerdo de una oportunidad que estábamos construyendo el templo allá en San Félix, en la Misión 21. Y había justamente una roca inmensa, como de este lado, como a esta altura. Y no hallábamos cómo quitarla de ahí. Y él le habló a una de las ovejas, y las ovejas le dijo, de esos que trabajan en las minas: pastor, yo he visto que esas piedras la vuelan con candela. Oye, candela. Sí, si ustedes no tienen aparato, échele candela a esa piedra. Y ese día fuimos a hacer fogón, tomamos nuestra sopita y todavía quedó la llama. Y el pastor, yo veo que empezó a meter candela a la piedra. Y yo estoy por aquel lado, y cuando estoy así, el pastor se volvió loco. Pero ¿quién dijo que ese poquito de candela va a echar? Una piedra enorme. Hombre, pastor, sí le gusta perder el tiempo. Y el Espíritu Santo trató conmigo. Me dijo, ¿qué tú haces que no lo ayudas? Yo me acuerdo que lo vi. Yo le decía, verdad, perdóname, Señor. Yo le dije, si él está loco, yo también voy a volverme loco. Vamos, pastor, vamos a meterle más candela, pastor. Venga, no traiga más, pastor. Y empezamos los dos locos a quemar piedra. Hasta que hicimos un caldo, y de repente cuando esa piedra empezó a hacer plan, estábamos contentísimos. Yo no sé cómo explicarle. Ojalá estuviera él aquí, estuviera muerto de la risa. Estábamos contentos porque esa piedra se estaba partiendo, y empezamos a buscar leña. Empezó a caerse la piedra, a desmoronarse. Ahí está un templo bellísimo. Hoy quitaron ese techo y están construyendo para la gloria del Señor. Ya van a tirar el piso. ¿Por qué? Porque hay que entender los tiempos. Dígame, ayude a su pastor, ayude a su obrero, involúcrese en esa visión. Si fallan, fallaron juntos. Y vuelvan a seguir haciendo. Oye, pastor, como que no era así. No importa, los dos se ríen y siguen avanzando y aprendieron. Pero ¿qué van a hacer? No, seamos entendidos en los tiempos. Yo entendí que estamos en un tiempo para los evangelistas y para esta obra muy hermoso. Vamos a aprovechar que se nos está dando la plataforma. Porque yo les decía a ellos, voy a hablarle parte de lo que yo les digo. Porque el ministerio de Leander López no empezó predicando en las grandes plataformas. No empezó predicando en las iglesias. Empezó restaurando misiones. En las misiones donde nadie quería ir. Donde no había las ofrendas para traer a un predicador. Donde me decían, yo no tengo, no importa, yo voy. Vamos a darle, yo te ayudo, yo me llevo al tecladista, pero es que no tengo para pagarle el pasaje, yo mismo soy. A veces nos preocupamos por qué es lo que no vamos a traer, por lo que vamos a soltar y dejar allá. Yo les decía a ellos, aunque sea siempre en una matica en la casa pastoral. Yo llegué a una iglesia, yo me acuerdo, les conté que tenían el frente un poquito sucio, veía telaraña, el foquito estaba ahí y tenían un poquito de monte. Y yo llegué al otro día, empecé a echar las caldillas, pastor, sin que ellos supieran, ellos estaban por allá. Limpié, me encaramé, hermano, y empecé a pasarle un trapito mojado, a limpiar esos popillos para que la iglesia al frente, la fachada se vea bonito. Y al ratico se me acercó uno y me dijo, yo pensé que nadie me estaba viendo, pero para que usted vea en los ojos de la gente. Se me acercó y me dijo, primer evangelista que invitan a este lugar, y es el primero que veo que se encarama, que está haciendo algo, porque lo primero que hacen es encerrarse en esos cuartos y no dicen nada. Diga, ay, por lo menos, pero hemos sido llamados para marcar la diferencia.
Estamos en un tiempo diferente. Es un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios. Ya no es uno solo que se está levantando. Escúcheme, antes era uno solo de vez en cuando y de manera esporádica. Se está levantando uno en Barcelona, se está levantando uno en Anzoátegui, allá en Maturín, en Barranca. Pero ahora no. La gente dice, para ir culminando, que Dios no ha vuelto a levantar grandes hombres de Dios en estos tiempos en Venezuela. Vengo a decirte que Dios bendiga la memoria del pastor, ni que estuviera muerto, que Dios bendiga al pastor Puerta y a la memoria de esos hombres de Dios reconocidos que recorrieron nuestra obra. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como somos muchos, ya no alcanza para que el renombre sea para uno o dos. Hermano, ahora tú vas y los busques en donde sea, como hay, por las redes sociales. Usted busca yo estuve el año pasado en Guanare, en el Congreso de Evangelistas, representando Monaga. Fuimos 2 nada más del estado de Monaga, la hermana Cioré y mi persona. Y vi talentos como ustedes no se imaginan. Vimos evangelistas muy usados por Dios. Ya no es uno solo, lo que pasa es que ya no nos abarca. Antes era uno solo para todita. No, ahora tenemos para tirar para arriba, que no solo. Dale la gloria a Dios. Ahora tú puedes escoger. Tú eres parte de esta bendición. Estamos en un gran avivamiento. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.